Buen día a todos. Qué maravilloso es estar participando otra vez. Hemos estado escuchando y recibiendo bendición con Susi en estas semanas que Dios ha estado hablando tan maravillosamente de lo que Él ha hecho, porque la justicia es eterna, entonces no es algo nuevo, pero las obras de justicia que Dios ha realizado para hacer posible que seamos traídos a justicia, pues es la obra principal de todas, obviamente, es Jesús. Jesús nacido, Jesús ministrando en la tierra, todas esas son obras de justicia. Jesús pagando el precio de nuestra redención y nuestro pecado, y Jesús resucitado y designado sumo sacerdote de toda la familia divina. Ahora todo eso que está hecho, provisto, tiene que ser instalado, tiene que ser habilitado en cada hijo de Dios, porque somos llamados a ser ministros de justicia. ¿Sí? Cada ser humano que no tiene la verdad viviendo en ellos, escucha bien, no que sea de esta religión o de aquella, no importa de qué religión se nombren, si no viven vida eterna, si no tienen activada en su espíritu la vida que les ha sido dada por gracia, pues está viviendo en un estado de injusticia. Y tristemente una persona puede haber venido a Jesús, fue mi caso por muchísimos años, con toda sinceridad, y fue un evento real y hubo redención y hubo regeneración, pero yo no entré a vivir justicia por ignorancia. Y entonces lo que Dios ha estado hablando es de primera importancia. Y bueno, vamos a disponernos a escuchar lo que Abba tiene por el Espíritu Santo hoy para cada uno de nosotros. Vale decir que es muy, muy importante que cada persona que es hijo de Dios tenga claridad de que todo ocurre en tu espíritu. Y allí está, si eres hijo de Dios, allí está Dios. Dios vive en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el propósito de habilitarte en la vida eterna y traerte a semejanza perfecta con Jesús. Pero ese proceso, esa obra de Dios que tiene que llevarse a cabo, solamente la puedes permitir tú para ti, yo para mí. Sí, y es en un 24/7, no es algo que puede ocurrir porque vayas a 1000 reuniones o te gradúes de 500 cursos. Es que aprendas a vivir con Dios en ti de manera consciente, de manera activa, y eso se llama fe, y que Él pueda entonces cumplir el trabajo que se requiere para renovar tu entendimiento, porque es en esa renovación que empezamos a poder participar de lo que somos, de quién Él es, y a vivir el proceso de transformación, que es el proceso de verdad. Y bueno, pues vamos a dar gracias. Yo puedo seguir introduciendo cosas por semanas, así que demos gracias, Padre. Gracias, tú eres fiel, sobre todo, fiel y verdadero. Y es maravilloso ser hijos de un Padre eterno, de un Dios santo, que es amor, que es justo,
que es todo lo que tú dices ser, porque lo vives en la relación con nosotros. Gracias porque hoy podemos venir a tu mesa en nuestro espíritu para escuchar verdad presentada por el Espíritu Santo a través de Jesús, quien es el Verbo, la voz divina. Gracias por lo que ya has hecho y manifestado en nuestros corazones y de lo cual vemos que eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y gracias por los maravillosos regalos que nos ministras, por ejemplo, revelación, el que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que de manera particular cada hijo esté en la misma provisión, sin ninguna desventaja con cualquier otro. Cuando aprendemos a permitirte hacerlo, tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento y nos das claridad en aquello que nos hablas para que podamos venir a fe y viviendo fe te veamos cumplir eso en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu obra de amor en nuestro espíritu, alma y cuerpo, por la sanidad que cada día nos ministras a espíritu, alma y cuerpo, y porque tú nunca dejas las cosas a medias, lo que haces lo perfeccionas y te damos gloria por eso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en diversas maneras y en múltiples ágapes, el Espíritu Santo nos ha instado, nos ha invitado, nos ha recordado también que participar en ágape con Dios. Y yo quiero hacer clarísimo que esta reunión virtual no es el ágape. ¿Okay? Esta es una reunión virtual. Sol está en Argentina, algunos en Puebla, en México, en otros países. Yo estoy en Estados Unidos, es una reunión virtual. Pero el ágape se da aquí, en el espíritu de cada uno. ¿Sí? Tenlo claro, tenlo presente. Y por eso lo presentamos como ágape 24/7, porque se trata de que lo que aquí el Espíritu Santo hable a tu espíritu, tú te encargues de permitirle llevar a cabo el proceso de verdad en tu vida, que es revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. De otra forma, el Espíritu Santo ha sido clarísimo en que el que oye y no vive, y aquí en medio de oír y vivir está el proceso de verdad. ¿Lo entiendes? O sea, nadie puede agarrar y Dios te revela, por ejemplo, el día que a mí Dios me reveló la adopción, pues fue un asombro, fue una bomba, fue una cosa que desbarató toda la teología que yo traía encima y el armado de la escritura y, en fin, fue una bomba. Pero eso no significó que yo empecé a vivir la adopción instantáneamente. ¿Te das cuenta? Porque lo único que produjo fue, Dios prácticamente me dijo, las cosas son así. Y ese así que Él alumbró en mi espíritu, yo lo ignoraba. Después de más de 4 décadas, casi 5, de estar creyendo en Dios, estudiando a Dios. Eso es la teología, estudiar a Dios. Imagínate qué arrogancia. Etcétera, etcétera. Sirviendo a Dios. Ahora,
su sistema perfecto es revelarte para que eso te invite a la decisión que solo tú puedes tomar de se lo permito o no. Le tomo la palabra y me pongo a vivir ese pacto, ese compromiso, a Dios comprometido conmigo para cumplir esto en mí. Y aquí es donde está el punto crítico, porque si eso no sucede, entonces, como el Espíritu Santo habló por Santiago, el que oye y no vive, a sí mismo se engaña. ¿Sí? Y un engañado, ojo, estamos hablando de hijos de Dios. No estamos hablando de la raza humana que vive engañada. Eso es normal allá. Estoy hablando a la familia divina, a los hijos de Dios. Un engañado es aquel que dice, yo soy hijo de Dios, pero no vive la vida divina. Sencillo. Yo sé que Dios me ama, pero no vivo amor. Yo sé que soy redimido, pero no vivo redimido. Yo sé que Dios vive en mí, pero no vivo comunión. Yo sé que Jesús me dio su paz, pero no la vivo. ¿Te das cuenta? Entonces, si hoy tú te encuentras en cualquier área de tu vida en ese dilema, pues la solución es sencilla, es reconocerlo, ¿sí? Es reconocerlo y permitirle a Dios arreglarte, porque tú no lo vas a lograr. Si la mentalidad no renovada, luego, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, le voy a echar ganas. Eso ya no tiene nada que ver con fe. Fe es muy pura, muy intolerante, ¿sí? No hay flexibilidad en fe, no hay medias tazas, no hay grises, es blanco y negro. Fe, hablo a la familia divina, en el lenguaje humano fe son muchas cosas. La fe que nos toca vivir, el justo, ¿por qué? La fe vivirá. ¿Te anotas tú allí? Entonces, si tú no vives por fe 24/7, autoengaño. Hola, ¿te das cuenta? Entonces, cuando viene la revelación de que estoy en autoengaño, porque eso es obra del Espíritu Santo, Él me convence de pecado. Fíjate, una escritura maravillosa y terrible. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cómo te parece? Mm. Revelación. No eches a andar tu capacidad. Abre tu espíritu, abre tu espíritu. Tú eres más espíritu que otra cosa. Sí, tienes que aprender a transicionar, a vivir en el espíritu, a andar en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Es que nunca te desconectas de comunión. Es que tú estás en un canal, el canal de Dios, en tu espíritu, que ya no vives soledad aquí adentro, que ya no hay estos tiempos de estar viendo cómo le hago y pensando y mucho menos recibiendo los torrentes de dardos de fuego que te buscan provocar a hacer por tu cuenta, a dudar de Dios, a buscar ayuda en otros. Hola.
Mira, es muy diferente cuando por el Espíritu eres guiado. Por eso cuando alguien me dice, hermano, yo puedo contactar lo que sea. Si Dios te guía, yo aquí estoy. Pero que Él te guíe. Pues sí, porque si Él te guía, pues yo voy a tener el privilegio de participar en su ministerio en tu vida. ¿Te das cuenta? Pero si yo lo hiciera porque, es que pienso que esa persona sabe más que yo, entonces le voy a preguntar a ver qué piensa, cuál es su opinión. ¿A quién estoy haciendo a un lado? Hola. Pues al Espíritu de verdad, porque Jesús fue clarísimo. El Espíritu Santo te ha sido dado para guiarte ¿a qué? A toda verdad. Entonces los hijos que no sabemos transicionar a la vida en el Espíritu, Romanos 8, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, los que son de la carne en las cosas de la carne. Bueno, cuando estábamos interpretando la Biblia por nuestros medios, había 1000 versiones de lo que eso quería decir. Pero la revelación divina es muy diferente, es muy sencilla, porque es muy práctica, ¿sí? Si yo vivo mi proceso espiritual, primero, y es lo que Dios nos dice, busca que primero, Jesús, busca primero el reino de Dios en ti y su justicia. Qué interesante, ¿no? Que Dios conecte esa cosa, justicia, una de las virtudes de la vida eterna, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, el vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, es que interiormente abandonemos, es la transición, toda la capacidad humana de ser autosuficientes, de pensar por ti mismo, de echar mano de toda esa enorme cantidad de conocimiento, aunque no sea certificado, porque hay personas que dicen, yo no fui a la escuela. ¿Cuántos años llevas en la tierra? Estás en la escuela. Algo estás aprendiendo. Te has llenado de ideas, de conceptos que crees, de razonamientos, de experiencias, de habilidades, de esto, de aquello. Es en la escuela. Bueno, aquel le metió a los libros de aquella ciencia o de la otra, y en fin, está bien. Pero todos, sin excepción, traemos una enorme cantidad de un cúmulo de conocimientos y de razonamientos aprendidos y de creencias aceptadas que vivimos, que todo lo que crees lo vives. Y si continúas echando mano de ello, incluyendo tu conocimiento de la Biblia, ¿lo oíste? Es que la Biblia dice, esa es una de las cosas más terribles que podemos seguir aceptando en nosotros. Porque qué diferencia es que mi Padre dice, mi Padre me lo dice, lo estoy escuchando aquí en mi espíritu. El Espíritu Santo me lo muestra. Jesús me lo habla. La Biblia dice. ¿Sí? Entonces, eso es la transición, es aborrecer y conforme le permitas a Dios habilitarte en esta transición. La transición no la haces tú, la hace Dios en ti, pero tú tienes que estar dispuesto a caminarla. Él te muestra, esto ya no, es así, y tú eliges si en fe te paras aquí y le permites habilitarte. Sí, Magnolia compartía la semana pasada, decía algo muy importante que se aplica a todos los casos, y decía, es que nosotros queremos ver a Dios resolver esto primero y luego aquello y demás. Y ella dijo, no es así, es al revés.
Si primero le crees y porque le crees te ubicas en lo que te prometió y desde allí le permites a él limpiar, arreglar, hacer lo que él tiene que hacer y habilitarte, porque no se trata de, ya se me quitó el dolor. Les doy un ejemplo. Yo he estado viviendo sanidad de unos trombos en mi pierna y es un proceso intenso, pero en mis pláticas con mi padre al respecto es, bueno, papá, está bien, se van los trombos, pero ya van 3 veces, entonces yo no quiero que me quites el trombo, yo quiero que arregles el problema. Y esa es tu promesa, gracias. ¿Y qué creen? Pues que estamos siendo guiados directamente a sanidad, a salud, que en su momento bendecirá a otros también. Entonces, el asunto, pues, esa transición, y todo esto tiene que ver con todo lo divino, justicia incluido. No estamos haciendo un lado lo que el Espíritu Santo ha traído a la mesa, sino asegurando que tú tengas claridad en cómo proceder a la verdad y no al autoengaño. Esas son tus únicas 2 opciones. Ah, sí, yo me acuerdo que hemos hablado de eso. Autoengaño, no lo estás viviendo. ¿Sí? Entonces, Dios no tiene interés en llenarnos de información, caramba. Dios tiene interés en llenarnos de vida. Sí. Yo he venido para que tengas vida y la tengas como en abundancia. Bueno, entonces si yo estoy viviendo ese compromiso suyo conmigo y estoy enfrentando en mi ser eventos de depresión o eventos de soledad o eventos de tristeza o eventos de lo que sea, que no sea vida eterna, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, justicia, verdad, santidad, fe. Entonces, si de veras estoy viviendo por fe, lo único que me toca es en mi espíritu, viviendo en el espíritu, decir, Padre, esto que en mi ser se está dando, yo no me someto a ello. ¿Te das cuenta? Recuerden que hemos hablado, la fe no disfraza, la fe no niega las cosas que están operando fuera de la promesa. La fe las declara para someterlas a la promesa. Si Abraham vio su cuerpo que estaba como muerto, vio la matriz de Sara que era estéril y dijo, cuerpo muerto, matriz estéril, tu promesa, Padre, o Dios, porque no era hijo en aquel momento. Tú la cumples, tú ves cómo le haces. Yo te creo. Suena drástico, ¿no? Pero es que así es. Entonces, si en tu espíritu tú empiezas a aprender a vivir los ministerios de Dios, Él en ti sirviéndote, la mesa, el Espíritu Santo guiándote a toda verdad, Jesús siendo el pan de vida, porque Él es la palabra viva que te es ministrada para que la recibas, para que inicie el proceso de verdad. Recuerda, entre revelación y el cumplimiento de la promesa está el proceso de verdad. Así que cuidado con el autoengaño. ¿Sí?
Y no te toca a ti evaluarte, ni a mí, ¿sí? Mucho menos al vecino. Cuando tú te metes con el vecino, estás agrediendo a Dios. ¿Lo sabes? Bueno, vamos a hablar verdad entonces para que lo sepas. Jesús fue claro, dijo, no juzgues. ¿Sí? El Espíritu Santo dice, ¿tú quién eres que juzgas al siervo de tu Señor? Poderoso es Dios para hacerle estar firme. Pues mucho cuidado, y eso incluye tu hogar, porque en el hogar es donde nos sentimos con estos derechos. Yo soy esto, yo soy aquello, yo te digo, y tú a mí no me dices. Conocen ese mundito, ¿no? ¿Quieres que obre Dios? Aprende a ser hijo, ¿sí? Y aprende de Jesús, porque ¿dónde está Jesús? Está más cerquita que cualquiera de nosotros de ti. Está viviendo en ti. Y Jesús que dice, las palabras que yo hablo no son mías. El Padre que mora en mí, Él da las palabras, Él hace las obras. Entonces, en todo esto es importantísimo estar claros en que estamos viviendo una transición de lo humano a lo divino, de la carne al espíritu, y que eso es 24/7. ¿Sí? Y lo aprendes a vivir primero porque entras a fe, ¿de acuerdo? O sea, si Dios no te está invitando a que entres a vivir en el espíritu, a andar en el espíritu, pues no tienes cómo hacerlo. Porque a nosotros no se nos ha dado, hablo al nuevo ser, el nuevo ser no tiene capacidades autónomas. El nuevo ser está construido para vivir comunión, no para ser independiente. El viejo Adán, independiente. El nuevo Adán, ¿quieres oír verdad? Juan capítulo 5, palabras de Jesús sobre sí mismo y por lo tanto se aplican a ti y a mí porque somos nacidos de la misma simiente. Él dice, el Hijo divino, para que estemos claros, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Y todo lo que el Padre le muestra, eso también hace el Hijo. ¿Qué tal? Entonces, esta transición es la clave para que todo lo que el Espíritu Santo trae, todo lo que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo traen a nuestras vidas, se opere de verdad. Y si es obra de Dios, el no solamente hacerte justicia interna, sino hacerte justo. ¿Sí? Porque hemos hablado anterior a la serie que Magnolia compartió, y ahí está el repertorio de videos de lo que Dios ha hablado, de que la meta de la justicia es hacerte justo, porque a menos que lo seas, no puedes ministrar justicia divina. Entonces no se trata nada más de entender que Dios perdonó mis pecados, pero yo sigo siendo pecador, por ejemplo, que es el estado de millones y millones de personas en una creencia
totalmente torcida. Por supuesto que Dios perdonó mis pecados en Cristo, pero si me dejó siendo pecador, pues la injusticia sigue. Y entonces Él sería injusto. No solamente yo. Yo, por supuesto, si sigo siendo pecador, pues eso es lo que soy. ¿Para qué hacerse tonto, no? ¿Qué hace el pecador? El pecador peca. No tiene para dónde hacerse. Y vive luchando por no pecar, por mantener en control esa bestia interna. ¿Sí? Y autoengañándose de que yo soy bueno, yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, hasta que le hace, ¿no? Porque cada quien tiene su catálogo de qué cosas hacerle daño a alguien, ¿no? Etcétera. Entonces, no, la justicia divina, como nos fue presentado, tiene su fruto, es maravilloso, pero ese fruto es hacerte justo. El justo vive paz, el justo vive tranquilo, el justo vive seguro, el justo, no el injusto. Hola. Entonces, hay trabajo que tiene Dios que hacer en cada uno de nosotros para traernos, habilitarnos a vivir su justicia, como es lo mismo en las otras 11 virtudes. ¿Te das cuenta? El trabajo de Dios en sus hijos no es amarlos por fuera, sino traerlos a ser amor como Él lo es. Eso es comunión, es venir a ser uno. El trabajo de paz no es que tú disfrutes paz, sino que lo seas. Jesús es el príncipe de paz. ¿Tú qué vas a hacer? Pues también príncipe o princesa de paz. Son hermanos. Hola. Jesús es luz. ¿Qué eres tú? Eres luz, etcétera. Entonces, ese es el trabajo a realizar. ¿Quién lo realiza? Dios en ti. ¿Cómo le hace? El proceso de verdad. ¿Cuándo sucede? Cuando tú vives fe y permaneces en fe. No hay de otro. Bueno, el que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice, ¿qué quiere decir eso? Pues el que tiene oído de hijo. Porque el Espíritu no habla a los hijos en ordenanzas, en decretos, en exigencias, en acusaciones, en nada de eso. El Espíritu a los hijos habla verdad vivificante. Vivificante. Eso quiere decir, ser vivificado es ser habilitado en la vida divina. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros en nuestro diario vivir no tenemos idea de lo que sigue en el día. Puede haber una agenda, puede haber un programa, un horario laboral, puede haber quehaceres domésticos, puede haber estudios que hay que cumplir en la escuela. Todo eso puede estar programado, está bien, pero tú no sabes lo que el Padre ha preparado momento a momento en todas esas cosas en las que tú participas. Si transicionas a la vida en el Espíritu, entonces tu razonamiento es completamente diferente porque, ok, voy a ser estudiante en este ejemplo, ¿no? Yo tengo que ir a la escuela y tengo mis materias y un horario que cumplir y bueno, pero yo voy a vivir eso en el Espíritu. Entonces, yo no voy a ir echándole ganas aquí para entender las ciencias.
para aprenderme cosas con mi capacidad, para competir con los demás y sobresalir porque tengo hambre y sed de gloria, por ejemplo, ¿no? Porque no quiero ser avergonzado, por lo que sea. Si voy a vivir en el Espíritu, aquí adentro yo tengo al inventor de las ciencias. ¿Qué tal? ¿Eh? Estaba yo aprendiendo y siendo recordado de cosas, de cómo creó Dios todo este universo, ¿no? Y tú sabes que en la tierra todos los seres vivos, plantas y animales y seres humanos, estamos hechos de 20 partes. Todo se construye de 20 partes básicas. Y la combinación de esas partes hace la diferencia entre una y otra cosa. Mira nada más, qué genio es tu padre. Entonces, lo que importa es ir a la escuela en comunión. Puedo tener 4 años o 20 años o 40 años o 80 años, no importa. La capacidad para aprender no va a ser humana, sino que voy a permitirle a Dios darme entendimiento. En Proverbios, en los Salmos, está clarísimo quién es el proveedor de entendimiento. Dios da entendimiento al sencillo. ¿Quieres ver qué pasa cuando Dios da entendimiento a un sencillo? Tienes a un Daniel, tienes a un Salomón. ¿Qué tal? Y ellos eran humanos. Tú eres hijo. Entonces, si esa transición aprendo a vivirla porque yo me pongo, eso es lo que tienes que hacer, es arrancar en tu espíritu, escuchando, identificándote como quien tú eres. Por eso el espíritu te da un vocablo, Abba, ¿sí? El espíritu de adopción que te hace decir Abba. ¿Por qué? Porque eso te identifica, porque eso te legitimiza con todos los derechos que tienes como hijo divino para recibir del Padre. Pero acto seguido, no es como en el tiempo de Daniel, ¿no? Porque alguien me dijo una vez, es que hermano, las oraciones por lo menos se tardan 21 días en ser contestadas. Eso si no se oponen más los demonios y los principados y las potestades, porque imagínense a Daniel, pues a Daniel tuvieron que mandar un ángel, ¿sí? A que le contestara. ¿A ti qué tan lejos está? ¿A qué distancia está Dios? Entonces, si yo digo en mi espíritu, Abba, por el Espíritu Santo, allí se da, allí se da. Ahora, en la transición, tú aquí lo de arriba, a lo que estás acostumbrado, a lo que siempre has ido para orar, porque algunos, no es que yo oro antes de abrir la Biblia, oro, antes de esto oro, antes de estudiar yo oro, yo oro, yo oro. Escúchate, escúchate, escúchate. ¿Sí? Escúchate, autoengañado, escúchate. Tú oras, no escuchas. Ya, párale.
Dice el Espíritu Santo, no ofrezcas la oración de los necios, que creen que por su mucha palabrería serán escuchados. No, salgámonos de todo eso para entrar a la vida en el Espíritu. ¿Sí? Abba. Y eso es un saludo, es un gozo, es una aceptación de Dios en ti como tu Padre y todas las responsabilidades pactadas que Él tiene contigo. Y yo te digo, amado hermano, aprende a la buena, porque algunos tenemos que aprender a la brava. Sí, o sea, y dejamos que nuestras vidas se vayan al barranco y entonces empezamos a callarnos y ya estamos exhaustos y no hay necesidad de llegar al borde del infierno para empezar a oír a Dios. Ahora, si allí te sucede, pues qué bueno, ahí te sucedió. Esto es eterno. Pero al que tenga oídos para oír, oiga al Espíritu. ¿Sí? ¿Qué dice Dios a sus hijos? Si oyes hoy mi voz, si oyes hoy, ¿cuándo es hoy? ¿A qué horas es hoy? Si esto es eterno, es permanente. Si oyes hoy mi voz, allí debe estar mi espíritu clavado en Abba, Abba. ¿Sí? Y puedes exponerle lo que estás enfrentando. Estoy en el ejemplo del estudiante, ¿no? Entonces, el estudiante que aprenda a vivir en el espíritu, pues, necesitamos muchos, porque en el mundo hay conocimiento, pero no hay sabiduría. Y necesitamos sabios divinos para que se ministre la misericordia que atrae al humano a los brazos de Dios. Y no toda esta tontería que está ocurriendo en el mundo. Pero hasta que los hijos no se presten, pues esto no va a suceder. ¿Sí? Porque no va a haber otra manera. ¿Lo entiendes? O sea, o los hijos crecemos y empezamos a caminar en ser ministros de justicia en comunión, no porque te dieron tu título y tu uniforme y tu rango y tus manuales y tú sales a echarle ganas. No, 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 ¿cómo? Sino porque al igual que Jesús, el Padre que mora en ti, hace las obras 24/7, las obras que son para tu beneficio, las obras que son para bendecir a otros, las hace el Padre que mora en ti. Eso está disponible siempre y en abundancia, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo asevera en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero ser hechura suya es este proceso de verdad. En cada verdad que me presentas, Padre, yo vengo a fe. Yo busco revelación. Si lo que escuché o lo que leí en la Escritura por guianza del Espíritu Santo, lo que trajiste a mi corazón, no está bien revelado, entonces yo ahí estoy contigo. Padre, explícamelo. Padre, muéstramelo. Padre, conéctame a esto para que yo viva verdad. Si el Espíritu Santo nunca se va a imponer y tampoco va a protagonizar en la relación. Esto es muy importante entenderlo porque hay muchas
desviaciones en las prácticas y los hijos tenemos que estar clarísimos. Jesús no se va a imponer en la relación porque su trabajo es traerte ¿a quién? Al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Perdón. Entonces, puedes hablarle a Jesús si eres guiado por el Espíritu Santo. Puedes hablarle al Espíritu Santo si eres guiado por el Espíritu Santo. Pero lo que se está forjando por obra de Dios en ti es comunión con el Padre. Ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo. Están presentes, están haciendo su trabajo, pero lo que urge, y lo habló Jesús en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. A Jesús lo vas a conocer en el camino que Él es al Padre. ¿Sí? Porque Él es tu único modelo. Nunca lo suplantes, nunca lo sustituyas, nunca digas, bueno, sí, hermano, cómo no, pero aquí tenemos que irnos fijando a ver quién nos echa la manita. No, tú no puedes hacer la obra de Dios en mí. Yo mucho menos puedo hacerla en ti. Esta es la razón por la que en el instante en que le abro la puerta a Jesús, Él entra, ¿sí? Para estar presente y empezar el trabajo de redención, de regeneración, y entonces puedas ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa y el Padre venga a morar en ti. Eso ya está, si has caminado, ¿verdad? Y ahora esa transición a tu espíritu es lo que hoy el Espíritu Santo quiere aseverar y asegurar en nuestros corazones. Así que resumamos y quedemos clarísimos. Hay un universo, es casi mal decir un universo, pero hay una infinidad de verdad que tiene que ser habilitada en cada hijo de Dios para traernos a semejanza con Jesús. Una cosa es ser nacidos de Dios y otra cosa es crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Ya naciste, qué bueno, pero Dios quiere darte el crecimiento y el crecimiento lo da Dios, no se logra. Y Él tiene un objetivo eterno contigo, conmigo, con cada hijo, es igualito en todos y es hacerte idéntico a Jesús. Y eso quiere decir habilitarte en la vida divina. Bueno, ¿cómo nos es dada la vida divina? Por el proceso de verdad. ¿Sí? El proceso de verdad es mostrarme la revelación, la parte divina, santificarme de todo lo humano que impide que esa verdad opere en mí, redargüimiento, renovar el entendimiento mío para que yo pueda razonar, pensar como Jesús piensa, eso es corrección, y luego instrucción en justicia, enseñarme a participar en las obras del Padre en comunión, para que Él haga sus obras conmigo a favor de otros. ¿Sí? Eso es el proceso de verdad. Eso es instrucción en justicia. Entonces, hay un peligro y el peligro es el autoengaño. ¿Sí? Venir a revelación y deflectarme del proceso de verdad
que es santo, que es operado por Dios en cada individuo y que no puede ser suplantado por nada y por nadie. Esta es la seguridad de la obra de Dios. ¿Te das cuenta? Que nadie la puede hacer excepto Dios en cada persona. Y la evidencia de la obra de Dios, pues es la vivencia de la vida divina. Por eso Jesús fue claro, por sus frutos se conoce el árbol. ¿Sí? No mires lo de afuera, no te vayas con la finta, no te deslumbres con las virtudes y capacidades y talentos y dones de nadie. Deja que el Padre, que por el Espíritu Santo te muestre su fruto en las personas. Hasta allí va la obra de Dios. ¿Es paz? Todavía no. Por lo menos ya se ve siendo ministrado paz, que bueno, ya va avanzando la obra de Dios. ¿Es amor? No. Ok. Todavía no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama, ¿te das cuenta? Fruto, el que no ama, no conoce a Dios. Etcétera. Pero no uses tu intelecto para, ya me dieron la fórmula para que yo califique a todos, ¿no? No, señor. Otra vez, autoengaño, no. La nueva criatura no tiene capacidades propias. No es autónomo. Jesús no es autónomo. La naturaleza divina no es autónoma. El Padre no es autónomo. Jesús en Juan 5 dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. En Juan capítulo 1 se habla del Padre y dice que nada fue hecho por el Padre sino a través del Verbo. Nada. ¿Cómo ves? La naturaleza divina no hay esa autonomía. ¿Qué opera? El uno, comunión. El Padre y yo somos uno, dice Jesús. Y lógico para el entendimiento humano, pero los divinos tenemos que empezar a permitir esa renovación que nos haga fluir con esa verdad. Entonces, mi Padre, mi hermano, el Espíritu Santo están habitando. Yo soy su templo, soy su casa, soy su morada preferida, no en contra de los demás. No, no, no. Dios no hace distinción, pero Él prefiere habitar en sus hijos con el propósito de darme vida. Pero no para que yo sea, ya me diste vida, nos vemos. Vas a aprender que en cuanto tú eliges autonomía, es como un switch o ¿cómo se dice? Una cortina que cancela la vida eterna. Así. Si estabas en paz, ya no está funcionando. Si estabas en fe, ya no estás en fe. Así, pum, porque tú elegiste abandonar comunión, la vida del Espíritu, para hacer en tu capacidad. Entonces, el asunto, pues, es que Dios quiere que sus hijos estemos claros en que Él obviamente está listo para habilitarnos en la vida en el Espíritu y que es allí donde vamos a venir a justicia y a las otras 11 virtudes divinas y que rechacemos el autoengaño. Y todo el autoengaño que hay en mí, por ejemplo, y lo hay
Pues yo no sé, yo no me atrevo a juzgarme a mí mismo. Yo me presento a mi padre y le digo, Padre, tú eres el actor aquí, yo soy hechura tuya. Y cuando él entonces me muestra en redargüimiento, si estoy viviendo fe, escucha, Dios no va a venir a jalarte las orejas. Dios no viene con su fuete a darte de trancazos. La obra de Dios es amor. Él es amor, todo opera en amor. La fe obra por el amor. Entonces, si yo estoy ya ubicado, yo soy espíritu como Dios es espíritu, ¿sí? Porque nací de Él. Soy espíritu. Vivo en este cuerpo terrenal que es mortal, que es para un rato. Y en este cuerpo vivo comunión con mi Padre. Entonces, me toca a mí ubicarme en que Él está haciendo el trabajo para que se cumpla su promesa y Él no me va a dejar autoengañado. Porque Él tiene clarísimo todo donde yo vivo autoengaño. Y en su momento, uno a uno, Él va a, si yo esto le estoy escuchando, ¿se acuerdan? Es Abba y escucho. Entonces, si yo estoy viviendo esa sencilla práctica, que es todo lo que se requiere para vivir en el Espíritu y para andar en el Espíritu, entonces yo voy, Abba, y aquí están viniendo cosas que he creído y que algunas de ellas estoy convencido, porque tenemos un montón, un catálogo de convicciones, ¿no? No escritas en el corazón por el Espíritu Santo, sino es que a mí me pasó esto y yo estoy convencido de esto, es que yo viví aquello, yo vi aquello, estoy convencido. Hermano, ¿a dónde vas? Entonces Dios va a confrontar esas cosas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. ¿Dónde ocurre el argumento? En ti. Es que, todos esos todas esas cosas que se disparan solitas en ti, el Padre las ve, las conoce. Entonces en redargüimiento Él va a elegir el momento en que Él va a confrontar esas cosas, invitarte a vivir. Hijo, esto choca con lo que yo estoy haciendo en ti. Tu destino es ser amor, esto no es amor. Tu destino es ser paz, esto no es ser paz. Tu destino es ser dador, como yo lo soy, gozo. Eso es esta tacañería que traes tú, no. ¿Cómo? Este egoísmo, etcétera, etcétera. Entonces se queda confrontado eso y obviamente él no dice, ahí voy, no. Otra vez, en cada interacción que tú tengas con Abba, él siempre, por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? No dice, tengo lazadas a todas mis ovejas y a todas tienen collares de toques y el que no camina, ¡pum!, su toque para que se, órale. No, tú tienes que ejercer tu voluntad, tú tienes que caminar con él, él te habla, él me dice, hijo, esto no es amor. Ahora yo puedo, pero es que padre, es que mira lo que me ha pasado, es que yo he vivido tantas veces que yo ya sé cómo es la gente, es que argumentos, él te va a sufrir, él te va a sufrir. Si tú quieres arraigarte más en la amargura, en la necedad, él te va a sufrir, él aguanta, pero tú no vas a vivir lo divino. En algún momento, por amor, tú vas a decir, es como decía Magnolia, ¿no? Todas las cosas que suceden y que lo primero que pasa aquí adentro se me ocurre que esto no es justo. Esa es la reacción, el argumento. Esto no es justo, esto no es justo. Eso descarta a Dios del cuadro.
Pero el que trae eso adentro, pues ahí lo trae. Entonces es la obligación del Padre traerte a la invitación de déjame desbaratarte eso ahí adentro. Para que tú por dentro ya no funciones así, sino por dentro funciones viéndome a mí. Esto sucede y la respuesta del hijo, ¿cuál es? Abba. ¿Eh? Cuando tú dices no es justo, ya hiciste un juicio. Ya te cerraste a los propósitos del Padre, ya echaste a un lado todo. Ya estás en ira, porque eso es lo que le pasa al que le hacen una injusticia, ira. Por eso la ira del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, el trabajo de Abba es confrontar eso en amor a aquel que está en fe, aquel que está viviendo por fe. El que no está en fe no participa aquí. Y la respuesta del Hijo sí es, gracias, Padre, porque vienes a limpiarme de esto. Gracias porque vienes a santificarme. Gracias porque vienes a hacerme libre. Bueno, ese Hijo va a vivir hasta donde se deje la santificación y la consecuente libertad en la que puede entonces proceder a que se le dé el entendimiento divino de las cosas. Porque al que está atorado en amargura no le puedes explicar que tú ya no eres amargo, tú ya eres dulce. Es que yo sé. No, primero hay que quitar la amargura. ¿Sí? Si no vive perdón, el perdón divino, pues entonces, ¿de qué le hablas? Es que tú debes pensar como Jesús, es que nunca nos podemos brincar el proceso de verdad, por eso lo hace Dios, para que no quede en manos de nadie más. Así que viene otra confrontación en la corrección, ¿te das cuenta? Porque el redargüimiento, las fortalezas, creencias, etcétera, 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 que estaban operando en ti, lo que está arraigado, lo que está construido, lo que está funcionando, es quitado. Ya, si Dios de veras lo limpió, queda limpio. Pero ese limpio no sabe cómo vivir lo divino. ¿Sí? Quedó en blanco, pero bueno, ya no tiene todo eso, esa guerra. Pero es importantísimo y Dios se va a encargar de guiarte a Padre, porque el que aprende esto sencillito otra vez, ¿te das cuenta cómo entras a corrección después del rendimiento? Identificándote. Porque ahora, por ejemplo, vamos a suponer que fuiste limpiado de amargura, ¿no? Que quiere decir ofenderse por lo que otros me hacen. Y alguien más, ya tú sales ahí volando por esa sanidad interior, esa libertad en tu espíritu, la ausencia de ese dolor o de, en fin, no estoy hablando de culpa, que es lo mismo, pero síganme en este pequeño ejemplo. Y ocurre otra ofensa. A lo mejor por el peor ofensor que ha estado dándome en la torre toda la vida. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, fíjate bien. Si yo proceso eso que está ocurriendo afuera y le digo a Dios, ¿qué pasó? Mira, nada más tú no hiciste nada porque me la volvió a hacer. ¿Qué está mal con eso? Yo ya procesé el acto de la otra persona, yo ya recibí otra ofensa, yo ya volví a ensuciarme con eso, ¿sí?
yo ya hice un lado a Dios en el intercambio con esta otra persona. Yo ya me metí en problemas. Entonces, ahora le estoy reclamando que él es injusto, porque pues ¿cómo le permite a esta persona volvérmela a hacer? No es justo. Tenemos que regresar a redargüimiento. Tenemos muchas veces que regresar a revelaciones. Te prometí esto, vas a entrar a fe, vas a vivir fe o no. Entonces, viene la manera correcta. ¿Sí? Salgo de redargüimiento con esa bendición de la obra de Dios en limpiarme, en librarme, pero yo sigo viviendo lo mismo que viví aquí, que vivo en todo, yo vivo lo mismo. Se da la ofensa, pero aquí adentro yo no estoy en el negocio de recibir ofensas, yo estoy en el negocio de escuchar a mi Padre. ¿Sí? Entonces empieza a darse la ofensa, pero en mi espíritu, estoy viviendo en el espíritu, estoy andando en el espíritu. Lo único que puede ocurrir allí es Abba. Qué difícil, ¿no? Yo no tengo todavía habilitada la mente de Cristo, no sé qué pensar de esto divinamente, porque humanamente es ahí sí. Ahora, y esos catálogos están allí y quieren, como no está renovado mi entendimiento, quieren que yo les dé curso, ¿sí? Por ejemplo, la estructura que dice el karma, ¿no? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Ese trae la estructura del karma puesta, ¿no? Y la apoya bíblicamente. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, yo estoy cegando. Obviamente estoy cegando. ¿Y quién eres tú todavía? ¿El hijo de Adán que sembró maldición por todos lados? ¿O ya fuiste redimido tú? Sencilla, hermano, hermana, hermano, la vida divina es sencilla, es Abba, Abba. Ahí está tu seguridad, ahí está todo, ¿sí? Y puedes dar gracias. Gracias, Abba. Yo ya no. Tú eres mi escudo. El Espíritu Santo inmediatamente va a fluir verdad a tu espíritu. Si tú aprendes a orar por el Espíritu Santo, esas son las oraciones efectivas, ¿sí? Nunca van a ser de pánico, nunca van a ser de disgusto, nunca van a ser de víctima, nunca va a ser de fe. Fe declara a qué se obligó Dios contigo. Fe le agradece que Él es fiel. Fe se somete a su promesa. Entonces, en ese ejercicio, después de redargüimiento, yo voy a comprobar la fidelidad de mi Abba. Cuando Susi y yo entramos a este ciclo de COVID y luego yo los tromos, en mi espíritu tuve que vivir esto que estoy compartiendo, ¿sí? Y es, ay no, otra vez, ¿qué pasó? Si me voy allí, he cancelado la bendición prometida. Pero si en mi espíritu voy Abba y el Espíritu Santo dice en mi espíritu, da gracias por la promesa de que todas las cosas son para tu bien. Y yo le sigo, andar en el espíritu, ¿sí? Eso es seguir esa guianza. Padre, gracias porque en esto tú tienes bendición. Mi cuerpo está, pero yo recibo la bendición. Y luego así, 24/7, 24/7, 24/7, 24/7, 24/7.
no es complicado, es más sencillo que la alternativa y es absolutamente efectivo, poderoso, porque el que vive en ti no puede fallar. Entonces es Abba, escucho, el Espíritu me da si yo tengo que verbalizar algo o simplemente confesarlo en mi espíritu o unir mi pensamiento, mi alma a eso. Cuando mis sentimientos se encuentran o yo estoy batallando, Abba, 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 Abba. Bueno, todas esas estructuras que antes me hacían razonar ya no sirven, ¿sí? Y ahí empieza a escribir por el Espíritu Santo en las tablas vivas de mi corazón verdad. El razonamiento del Hijo. El Hijo, yo, Cristóbal, igual a Jesús, no puedo hacer nada de mí mismo, sino aquello que el Padre me muestra. Porque todo lo que el Padre me muestra, eso hago yo. Un razonamiento eterno, un razonamiento sencillo. ¿Y cómo se le hace? ¿Pero qué va a hacer Dios? Él es fiel, Él es amor, Él es... Entonces, no hay lugar para el temor, ¿te das cuenta? No hay lugar para nada de eso. Ahora, cuando en medio de situaciones parece que todo se te amontona, ¿no? Es como dice David, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. ¿Qué persigue tu papá? Que le conozcas ahí en esas profundidades, que aprendas lo sencillo que es permanecer. Permanecer no estar así, y ya no aguanto. No, permanecer es soltarte. Permanecer es, tú eres el comprometido, yo soy el beneficiario, gracias. Y si esto es mi partida de la tierra, pues gracias, Padre. Vámonos. Porque Él guarda en perfecta paz a aquel cuyo corazón, cuyo pensamiento en Él persevera. Sí. Él guarda en perfecto. No es que tú estés ahí haciendo meditación y calmándote. No, es Él te guarda, Él te guarda. Y tú no vas a conocer la ternura, el poder, la fidelidad de tu Padre. Si no vives eventos donde pases por el agua y pases por el fuego y vayas al valle de la sombra de muerte con Él, en fe. Por eso dice, el producto de la justicia será producto. ¿Sí? Cuando le permites enseñarte a vivir en el Espíritu. Bueno, está siendo renovado tu entendimiento. Entonces, ya con ese entendimiento puedes participar en las obras de justicia del Padre. Y cuando estás participando, ¿qué haces? Haces lo mismo. ¿Sí? Abba. ¿De qué se trata esta conversación? Abba, ¿de qué se trata esta reunión? Abba, ¿de qué se trata esta situación? Abba. Si eso le permitimos realizar en cada hijo, entonces imagínate la bendición que fluirá
en cada localidad, en cada hogar, en cada relación, en cada centro de trabajo. Es como Jesús anda en la tierra, en sus hermanos, en sus hermanas, manifestando al Padre, porque eso hizo Él. Él manifestó al Padre. Tú vas a manifestar al Padre igual, porque el hacedor de las obras es el Padre. Padre, tú has hablado a tus amados hijos. Cada vez se hace más claro el anhelo de tu corazón. El ver la manifestación gloriosa de tus hijos en la tierra. Y por eso estás, por tu espíritu, mostrándonos cosas tan divinas, hermosas, poderosas, y que solo son posibles por tu acción. Así que todo aquel que escucha al Espíritu hoy queda invitado a transicionar eternamente. Una vez transicionamos, pero ya no retrocedemos, a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu con esa sencillez, con esa humildad divina que nos permite escuchar, identificarnos como hijos para escuchar y recibir lo que tú tienes preparado de antemano. Antes que entremos a algo, ya está todo dispuesto, provisto, para que cada hijo crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Jesús. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos. Gracias porque continúas 24/7 ocupado en cumplir en nuestro espíritu, donde está tu mesa, lo que has prometido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada familia, pues un gozo participar una vez más. Cuando no nos toca participar, bueno, pues es un gozo ver a nuestros hermanos y hermanas participar y ojalá cada uno de ustedes se vean en semejanza con Jesús y le permitan a Abba abundar su obra en sus vidas. No sigan líderes, sean hijos. Amén. Les amamos. Susi les manda un abrazo y están en nuestro corazón. Estamos en intercesión con Jesús por sus vidas para que se cumpla la promesa y todos disfrutemos ser hijos en semejanza con Jesús aquí en la tierra, manifestando a nuestro Padre, y que Él atraiga a los 8 y cacho billones de personas que están en su corazón. Bendiciones.